Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu espacio Resistencia Cristiana. Te saludo el pastor Abraham Acevedo. Quiero invitarte a que si no te has suscrito lo hagas. Puedes presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario contar con las herramientas cristianas que nos permitan seguir adelante. Salmo capítulo 15, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vale la pena decirte que este es un salmo de David. Y si alguien tiene la experiencia de poder haber vivido como prófugo de la justicia en ese momento, era David. Y quien tendría motivos de sobra para quejarse, para cuestionar a Dios, para preguntarse por qué suceden las cosas, este hombre David sería el que encabezaría la lista, porque desde pequeño lo ungen como rey, pero durante muchos años, antes de que finalmente llegara al trono, fue perseguido por el propio rey Saúl. Es decir, no le fue nada bien, y por lo tanto tendría motivos de sobra como para poder decir: no, la verdad es que a mí me ha ido súper mal, pensando que Dios tiene un propósito conmigo y mejor ahí muere con esto. Pero la realidad es que lo que fortalecía a David cuando venían los problemas era justamente la presencia de Dios. Él estaba convencido, estaba seguro de que Dios estaba con él. Dios le hacía sentir de hecho su presencia. Y fíjense lo que dice el Salmo capítulo 15, a partir del versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una de las cosas que anhelaba el rey David, o en este caso David todavía no era rey, era morar en el tabernáculo de Dios. Él amaba la presencia de Dios, él deseaba disfrutar en cada momento de sentir este amor, este envolvimiento que nos permite Dios sentir cuando estamos en su presencia. Y luego describe a aquellos que van a estar en el tabernáculo de Dios. Y dice: el que anda en integridad. ¿Qué significa el que anda en integridad? Es aquella persona que todas sus decisiones, que toda su vida en un lugar o en otro, siempre se conduce de la misma manera. No hay dobles tintas, no hay hipocresías. La persona que anda en integridad es aquella que está muy consciente de la presencia de Dios cuando va en el metro, que lo mismo cuando está en la escuela o cuando está en el trabajo, y está tan consciente de que Dios está ahí, que se mantiene fiel a sus convicciones, aunque su entorno pueda ser hostil o deficiente, ¿sí? En otras palabras, nos encontramos aquí que la integridad tiene que ver con cómo nos conducimos en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros patrones, nuestros jefes, en el trabajo, en la iglesia, en el transporte. La integridad de una persona depende de que su conducta sea constante y confiable donde quiera que esté, ¿sí? Entonces, una persona que es fiel a Dios, que es fiel a sus principios, desde luego que morará en el tabernáculo y habitará en el tabernáculo de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí vale la pena que preguntemos: ¿qué significa hablar verdad al corazón? Es como un diálogo interno, ¿no? Este pasaje nos habla de que la persona íntegra reflexiona y se habla con la verdad. No se está queriendo engañar. No está tratando de decir estoy bien cuando la manera en la que me estoy conduciendo evidencia que no estoy bien. Por eso dice aquí: y habla verdad en su corazón. Es una persona sincera para con Dios, es una persona sincera para consigo mismo, no se está engañando, y por ende su conducta es íntegra el resto del tiempo. ¿Sí lo entendemos? Entonces, aquellas personas que anhelan, que desean estar en la presencia de Dios, que disfrutan de la presencia de Dios, son personas con estas características: integridad,
sinceridad, que no anda con dobles discursos. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Aquí ya se refiere a cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con los demás. El texto número 2 habla de cómo soy por dentro, y el texto número 3 habla de cómo me conduzco para con los de afuera. Y nos dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Una persona que no calumnia, es decir, que no le resta credibilidad a la gente, que no está tratando de dañar a las personas a través de su manera de hablar, pero que además no hace mal a su prójimo. Y luego nos dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni siquiera me presto a escuchar lo que otros tienen que decir. Si se trata de reproches, si se trata de quejas, si se trata de calumnias, de chismes, ni siquiera a eso me presto. Una persona que anhela estar en el tabernáculo de Dios, se conduce así, es sincera, es íntegra, pero con los demás no le hace mal a su prójimo, no admite tampoco que le estén diciendo mal de las personas. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esta persona, si bien es cierto, no se porta de manera grosera con aquellos compatriotas, con aquellas personas que no aman a Dios. No somos hostiles, el cristiano no tiene por qué ser ofensivo, pero tampoco me siento contento con la conducta de quienes no están buscando realmente con Dios. No soy feliz en medio del que habla mentira, no soy feliz en medio del que anda en chismes, no me siento cómodo en medio de un ambiente donde todo el mundo está ofendiendo a Dios. Imposible que alguien que anhele estar en el reino de Dios y que anhele estar en el tabernáculo de Dios, tener comunión con Dios, disfrute de que haya chismes, de que haya murmuraciones, de que haya malas palabras, etc. O sea, no se siente cómodo. No quiere decir con eso que va a estar ofendiendo, que quede claro, pero no se siente cómodo, no se siente feliz, no se deleita. Eso significa aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Con quién sí se identifica el que ama a Dios? Con los que aman a Dios. ¿Con quién sí se identifica el que ama a Dios? Con aquellos que anhelan el reino de los cielos. Dice la Biblia aquí mismo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué tan íntegro tiene que ser una persona que aún aunque tenga que aceptar cosas que le puedan dañar, no cambia su conducta? Qué interesante, porque la mayoría de las personas dicen, no, si la burra no era arisca, la hicieron los palos, ¿no? Bueno, aquí me dice Dios que el que quiere estar con Él, el que anhele realmente caminar en integridad, no va a estar usando este refrán, porque dice, aún que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una persona, aunque le esté yendo mal y le estén dando de palos, porque hay maldad en el mundo, hay injusticias, eso no lo podemos negar, pero no por eso, no voy a usar de pretexto lo que me hacen para decirle a Dios, ya no quiero seguirte. No voy a cambiar independientemente de lo que me puedan estar afectando. Anhelo estar en el tabernáculo de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Estas son características de alguien que quiere la presencia de Dios, que anhela estar en su presencia. Siguiente pasaje, versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. Llega un momento a lo mejor en el cual hay cierta fluidez económica, estás más tranquilo y tienes chance de ahorrar o tienes chance de invertir en algo de tu dinerito. Dice aquí la Biblia que no sea usura. O sea, no uses la usura como medio para atraer o para poderte generar más dinero, ¿sí? ¿Qué es la usura? Es prestar con altos intereses. Es eso, usura. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, no porque me vayan a dar una buena feria, un dinero, no porque vaya a obtener algún beneficio de algún gobernante, voy a ir en contra de aquel que no es culpable absolutamente de nada. No me voy a poner a favor de la autoridad en contra del que es inocente. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Aquel que ama a Dios no se va a colocar en una posición en la cual, por causa de recibir un beneficio, yo voy a hacerme de la vista gorda y no voy a voltear a ver al que es inocente. Y hay que le estén pegando, ¿no? El cristiano, el que ama a Dios, no admite cohecho.
en contra del que es inocente. Y termina este texto diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo está diciendo alguien que estuvo teniendo que huir durante mucho tiempo de la muerte, de la sentencia que había sobre su cabeza. Es decir, no es alguien que desde su privilegio esté diciendo estas cosas. Está hablando alguien que, teniendo la oportunidad para quitarle la vida al rey que lo estaba persiguiendo, la persona que lo estaba persiguiendo, no lo hizo. Es alguien íntegro, es alguien que no cambia a pesar del daño que puede estar recibiendo. El creyente verdadero es así, amados. Aquel que anhela el reino de Dios se conduce de esta manera, ¿de acuerdo? Para que lo reflexionemos. Ese es el estándar del reino de los cielos. Las personas que entren al reino de Dios tendrán estas características. Vayámoslas practicando desde un principio.